Bienvenidos a Energías al Vuelo, el espacio donde exploramos el poder de la conciencia despierta, crecimiento espiritual y la transformación personal. Aquí, cada conversación es una oportunidad para descubrir verdades profundas, romper nuestras barreras y avanzar con honestidad hacia nuestra propia reconstrucción. Prepárate para una dosis de inspiración y verdades duras que pueden guiar nuestros caminos. ¡Comenzamos! Hola, 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 muy bonita tarde, excelente presente, ¿cómo están? Nosotros estamos muy felices. El Armand se está preparando para un examen, por eso no lo ven aquí. Aquí está su espíritu. Aquí está su espíritu, pero tenemos a Poncho Hilfrick. Él estuvo, seguramente ya lo conocen porque lo tuvimos en el episodio 7, Poncho. De Reiki. Ajá, y 31 episodios después. Hemos aquí de vuelta. Y ahora en video, porque la primera vez fue solo audio. Ajá. Así que aquí está el buen Poncho, que él es psicólogo y es terapeuta holístico. Ujú. Y además tienes un canal que se llama... Tengo un canal de YouTube que se llama Ansus Media. Ajá. La verdad está súper difícil el nombre, perdón, pero fue no es adrede. para cualquier mogol. Fue adrede porque no es para cualquier mogol. O sea, yo soy de la idea de que de pronto el conocimiento espiritual, energético, debe estar disponible para la gente. O sea, creo que durante muchos años estuvo muy castigado ese conocimiento, como muy escondido. Y creo que vale la pena que más gente tenga acceso a él. Pero sí estoy un poquito en contra de hacerlo como en un nivel muy superficial. Como por ejemplo todas estas de pronto como brujas de TikTok que en 3 segundos te enseñan así de que hazle la amarra y tal, ¿no? Entonces creo que el conocimiento debe estar accesible, pero no tanto obvio, ¿no? O sea, un poquito, ¿sabes qué? Me recuerda como la plataforma 9 3/4 de Harry Potter. Ajá. Que es como, está ahí, está a la vista de todos, pero si no sabes que está, pues tampoco lo encuentras. Entonces, se llama Ansus Media, es ANSUZ espacio media. Yo lo voy a poner en la caja de comentarios y en el video también lo voy a poner. También les voy a comentar desde el canal para que ahí lo vean. Bueno, todo esto que no es para todos y que sí es información que puede estar al alcance de todos, pero hay cierto contenido que no nos gustaría que estuvieran todos. Uh-huh. Y platicando con el Poncho, pensamos que este episodio podría ser fantástico porque también es algo que está tal vez en boca de todos, pero nadie sabe bien cómo trazarlo ni navegarlo. Uh-huh. y podemos parecer que sí sabemos del tema, pero no sabemos mucho del tema. Y antes de que lo abordemos, me pregunto, tú, Poncho, ¿cuándo fue aquel recuerdo, uh-huh, este recuerdo que tienes de cuándo fue tu primer encuentro con algo muy sensible que te tocó fibras más allá de lo evidente? Wow, muy buena pregunta. Creo que hay 2 niveles de esa respuesta. El primer nivel es que creo que es una curiosidad que he tenido toda la vida. O sea, desde muy chico me recuerdo como muy maravillado justo como por todos estos temas de magia y que sí Harry Potter y hechiceras y, o sea, como que el mundo de cierta manera paranormal siempre me ha llamado la atención. Por mucho tiempo en mi adolescencia leí muchos libros respecto a diferentes tipos de espiritualidad como Wicca y otros sistemas como más paganos, uh-huh, que me hacían mucho más sentido que el catolicismo, pero no te podría decir que en el momento me hicieron sentir esta magia que tú estás describiendo ahorita. Creo que ese momento vino tiempo después, en un retiro de Qigong, que es una disciplina complementaria al Tai Chi, que a lo mejor muchas personas pueden ubicar, que es un arte marcial oriental. Es el típico de viejitos que los ven así como que levantando lentamente la mano. Moviendo la energía. Sí, o sea, el Tai Chi es, digamos, como la parte más marcial, más física, y el Qigong es la parte más energética, es tal cual el cultivo de la energía. Entonces yo fui a un retiro de Qigong y el maestro, el Sifu, realmente no fue, o sea, no te puedo decir que hizo algo fantástico en sí, ¿no? O sea, más bien a través de conversación y de preguntas y de meditación guiada, ajá, y de eventualmente la práctica y la iniciación de Qigong. O sea, creo que esa fue la primera vez que me sentí verdaderamente conectado a un algo superior
y que no era solo como mi vivencia, a lo mejor en mi cabeza, ¿sabes? O sea, que no era nada más como mis creencias o la manera en la que yo estaba construyendo mi espiritualidad. O sea, fue una sensación. Te reforzó. Más que reforzarme, o sea, fue como esta sensación de algo que no te pudiera describir con palabras. O sea, mucho más allá de eso. Sí, y a partir de eso es que, o sea, mi práctica espiritual, energética y tal ha estado influida por muchas disciplinas, pero siempre que busco como regresar a esa fuente o a ese momento que tú describes, regreso al Qigong 100%. Pero ¿cómo fue? O sea, tú un día estabas navegando en internet y, o sea, porque si a mí me sale, no sé qué sea, scroll. No, ¿Cómo fue? Fue un poco de mi déficit de atención y el amor de una persona muy cercana a mí. En la universidad yo tenía una amiga muy, muy cercana que eventualmente por razones del destino se cambió de carrera, se cambió de universidad, se cambió de ciudad, hizo lo que le dio la gana. Y ella vivía en Zamora, Michoacán. Ajá. Entonces de repente yo iba y la visitaba y ella es cantante. Hasta la fecha es cantante de ópera, 10 de 10, o sea, increíble su voz. Pero cuando íbamos a Zamora, ella cantaba en el coro del templo. Y por más que me guste su voz, pues a mí el templo y la iglesia y tal, como que no me terminan de vibrar, ¿no? Entonces, ya las primeras veces que fui a Zamora fue increíble escucharla y tal, y ya como a la tercera, cuarta, ya era como que, bueno, te vamos a esperar afuera, ¿no? Ajá. Y digo vamos porque estábamos su mamá y yo. Okay. Su mamá es practicante de Qigong desde hace muchísimos años. Okay. Y aunque no lo sabía explícitamente en ese momento, creo, espiritualmente hablando podía conectar muy bien con ella. Y realmente fue como, yo creo que la primera adulta con la que pude tener estas conversaciones como más alejadas de lo tradicional de la iglesia sin sentirme juzgado. Okay. Y sin sentir que estaba como, no sé, cometiendo un pecado, una falta moral o algo, ¿no? Ajá. Entonces espiritualmente teníamos una conversación muy interesante, como muy, pues muy genuina, creo que pudiera ser la palabra. Y ella me invitó a mi primer retiro de Qigong. Y ella cuenta, y estoy seguro que es cierto, pero yo no me acuerdo, que ella me invitó a Costa Rica a un retiro pagado por ella y yo le dije que no. Entonces, sí lo creo 100% porque seguramente en el momento de haber sido así como que, no, pues esto sabe qué será. Y eventualmente, ese Sifu, que normalmente, o sea, que vive en Costa Rica y tiene un templo de práctica en Costa Rica y un centro en Costa Rica, vino a Guadalajara. Y entonces yo en mi déficit de atención creí que venía a impartir un taller de Tai Chi. Entonces yo en ese momento nunca conecté que eran lo mismo, o sea, que era que la misma disciplina a la que ya me había invitado era lo mismo que íbamos a hacer esa vez. Entonces yo iba muy listo para hacer algo más marcial. O sea, a mí me gustan mucho las artes marciales, entonces yo dije, ay, pues aprender Tai Chi, claro que chido. Al final sí hubo algo de Tai Chi, pero era más Qigong que otra cosa. Entonces me tomó completamente por sorpresa a lo que iba. O sea, yo llegué a aventar golpes y llegué a sentarme en el piso a un satsang, se llama, es como una interacción entre el Sifu y los discípulos, de cierta manera, donde justo se tocan como temas espirituales, etcétera, la razón del ser, el ser mismo. Entonces, pues yo no iba preparado para eso, pero lo que sea que se haya tenido que acomodar en el destino para que yo estuviera sentado ahí en ese momento, lo agradezco infinitamente y así fue como di con ello. No, realmente no, yo creo que si lo hubiera buscado en internet hubiera encontrado algo muy distinto. Pero las conexiones te fueron llevando y tu intuición, siento que tu corazón te iba llamando para que fueras para allá. Sí, y fíjate que fue de las primeras veces que yo sentí verdaderamente que todo tiene su tiempo y su momento. Porque creo que de haber tenido una experiencia similar cuando inicialmente se me planteó, creo que no la hubiera recibido con esa misma apertura. Creo que hubiera estado como más resistente, Entonces digo, eventualmente ya fuimos juntos a Costa Rica, ya sin mi amiga. O
sea, yo creo que he visto más a la mamá de mi amiga que a mi amiga Ajá. en los últimos años. Tenemos una relación bastante cercana. Fuimos a Qué Costa Rica padre. juntos, se llama La Montaña Azul el lugar, por si de pronto lo quieren buscar, tienen actividades en línea también. Y, y pues así fue como empecé ese camino que yo creo que más que energético fue espiritual. O sea, creo que ahí fue mi conexión como más profunda con algo más grande que yo. Qué padre. Y esto está padre porque muchas veces nos damos cuenta que hay muchas personas que pueden hablar de conexión cuando ellos no están conectados y que terminan teniendo un espíritu muy frágil y de cartón, comillas, Ujú. comillas, pero tú en ese momento identificaste que eso ni era que, o sea, no era charlatanería, que el tema de este programa es espiritualidad, los charlatanes espirituales. Ajá. Sí, fíjate que yo creo que la conexión no la podemos perder. O sea, estamos Ajá, conectados porque así estamos, ajá, pero creo que hay muchas veces que se nos pierde la conciencia de esa conexión. Entonces yo creo que esa conexión es más reencontrarla que encontrarla, porque cuando somos chiquitos, cuando, ¿sabes? O sea, cuando no estamos, pues de cierta manera influidos, perdón, por el mundo, pues estamos conectados a la fuente y somos, y solo somos, sin tanta paja, tanto que dirán, nada, o sea, simplemente somos quien somos y ya. y te conectas contigo, porque al final ese es otro punto. Muchas personas buscamos como alguien que nos ayude a encontrar que está en ti, pero sí necesita como saberte cablear, tal vez. Sí, 100%. Y fíjate que justo venía pensando en el camino acerca de la charlatanería espiritual y de pronto como cuando algo se vuelve popular, es fácil que entonces se prostituya en esa popularidad, ¿no? Y venía pensando en algunas cosas que ya hemos platicado sobre los charlatanes espirituales, pero me quedé pensando que realmente nosotros mismos podemos ser nuestros propios charlatanes espirituales también. Cuando hacemos un trabajo que aparentemente es espiritual, pero es muy superficial, Ajá. nosotros mismos nos estamos viendo la cara, ¿sabes? Nosotros mismos estamos faltando a la honestidad profunda de lo que sí nos conecta y lo que no. Entonces, de pronto, si bien hay o puede haber mucha influencia externa que nos diga, es por acá o es por allá, o no, hazle así o hazle así, cuando nosotros decidimos explorar esos caminos como solo por encimita, también nosotros mismos nos estamos viendo la cara de que estamos haciendo un trabajo espiritual o un trabajo profundo, cuando en realidad estamos simplemente como navegando la superficie. Y creo que eso fue lo que esa sesión hizo para mí, que fue un poquito como, y a lo mejor te digo, si hubiera sido planeado no hubiera sucedido, pero tenía la guardia tan abajo que simplemente me llevaron a una conexión más profunda y a partir de ahí, no es que nada de mis creencias haya cambiado como tal, o sea, simplemente fue que a partir de esa conexión, pues todo fluyó de una manera como más poderosa, tal vez pudiera ser la palabra. Tal vez le dio sentido. Le dio sentido a Ajá. muchas cosas y complementó muchas otras, ¿no? Entonces, creo que en la lista de primeros sospechosos de charlatanería espiritual tenemos que A revisarnos a nosotros. nosotros. Sí. Sí, y muchas veces tal vez por no querer ahondar más, porque me ha pasado y he sido mi Ujú. propia charlatana, es porque da miedo, da un montón de miedo Sí, sí, sí. porque son emociones o sensaciones que desconoces y, y te da miedo fluir y soltar. Sí. Lo maravilloso de creer que estás agarrado de algo y que te sostiene algo cuando te das cuenta de que no y que necesitas no estarlo para encontrar algo mucho más allá, Ujú. da mucho miedo. Sí. Creo que es una de las principales razones por las cuales los charlatanes espirituales tienen tantas víctimas. Porque creo que hay una libertad en explorar nuestra espiritualidad que no se encuentra en sistemas como muy cerrados, ¿no? Ajá. Pero esa libertad viene con, por un lado, con responsabilidad y con otro, con incertidumbre. Porque de pronto estos sistemas a lo mejor más dogmáticos, más cuadrados, te quitan libertad, pero te dan estructura. Tú sabes, en la religión católica lo que tienes que hacer es pedirte al cielo, lo que es pecado. Ya si haces caso, ¿no? Bueno, pues ya depende del cristiano. Pero a final de cuentas sabes
digamos que las reglas están escritas, ¿no? Y tienes tus 10 mandamientos y tus pecados capitales o sea, tiene una estructura que uno puede seguir, ¿no? Y cuando estás construyendo tu propio camino espiritual, esa estructura no está y puede ser muy desconcertante. Y creo que por eso es que muchas personas buscamos quien nos acompañe en ese camino o quien nos guíe en ese camino. Y ahí está justamente la vulnerabilidad en la que los charlatanes pueden aprovechar. Porque cuando no hay estructura, ellos te pueden ofrecer una estructura falsa tal vez, o una estructura a lo mejor no falsa, pero débil. Y justo como nosotros no sabemos navegar esas aguas por nuestra cuenta, pues entonces caemos en esta seducción de decir, bueno, pues me voy para allá porque para allá me dijo el chamán. Como no tener criterio propio porque no conoces nada. Porque no está construido. Y lo que decías, tú bajaste la guardia, que es igual a estar vulnerable, y eso es lo que le pasa a muchas personas, y con tal de que alguien le dé estructura a algo que no conocemos, es muy fácil caer en eso. Sí, totalmente. Entonces, para ti, tu parteaguas en este mundo fue la mamá de tu amiga. Sí. Ella fue la que hizo que tú te empezaras a dar cuenta que eso es algo que vive dentro de ti, es un poder muy tuyo. Sí, fue el guerrero elegido de Dios para esa dura batalla de convencerme de hacer algo que no estaba dentro de lo que yo quería hacer en ese momento. Y que ahora tú das terapia con Reiki. Sí. Pero ¿cómo fue ese? No vamos a hablar de Reiki per se, pero, porque ya hablamos, si quieren hablar de Reiki podemos regresar al episodio 7. Darle play otra vez. Ajá, pero ¿cómo fue que tú entendiste, ok, esto es manejo de energía, y ahora cómo lo puedo trasladar yo para hacer algo yo, muy tuyo? Creo que el Qigong abrió esa puerta, pero también, y hasta la fecha lo considero una de las herramientas más importantes que tengo en mi arsenal para mí, pero no le puedes hacer Qigong a alguien. O sea, Qigong es una práctica individual, personal. Puedes acompañar la práctica, iniciar al practicante, enseñarle las formas, desbloquear su energía, pero el trabajo es personal. Y yo he visto que ese trabajo, hay muchas personas que no están listas para ese trabajo, para esa responsabilidad, por 1000 razones y todas válidas. O sea, no quiero que suene como que no está chido. Pero para mí también era como, bueno, ¿y cómo puedo compartir esto que es más energético de una forma diferente? Entonces, el Reiki, que no fue lo primero que estudié, o sea, estudié primero sanación cuántica, después Reiki, o sea, como que he ido expandiendo eso. Era una manera de contribuir energéticamente a la vida de otras personas con una combinación de responsabilidad de la persona y de la disciplina, porque en el Qigong pues prácticamente toda la responsabilidad es tuya y en otras disciplinas pues sí puedes compartir. Ahora, si yo pudiera poner como en una balanza qué es mejor, qué es peor, la verdad es que sería muy caso por caso, porque hay personas a las que el Reiki les cae increíble y otras personas que no sienten nada, no sienten diferencia. O sea, creo que justo es lo rico de hacer tu propio camino y de construir tu propia versión de las cosas. Creo que lo mencionaba en el episodio del Reiki, que creo que lo energético y lo espiritual son dos cosas que están relacionadas, pero no son lo mismo. Y entonces, cuando construimos nuestro camino espiritual, que es explicarnos el mundo, explicarnos la vida, cómo estamos conectados, encontrar nuestra misión, o sea, lo que nos conecta espiritualmente, no necesariamente es lo que energéticamente nos hace sentido. Entonces, para mí el Qigong es una práctica muy espiritual, pero muy íntima, muy personal, o sea, muy de mí conmigo. Y el Reiki es algo que puedo compartir más, si es una forma de explicarlo. Y, por ejemplo, ¿qué puedes encontrar de diferencias que tal vez pueden ser muy sutiles o muy evidentes entre un charlatán espiritual y alguien que no es un charlatán espiritual? Creo que hay algunas cosas más obvias que otras, de las que me parecen más difíciles de ver a simple vista. La primera es que los charlatanes espirituales normalmente buscan conectarte a ti con su poder, con su sabiduría, con su talento, con su lo que sea, no con el tuyo.
O sea, de pronto los guías espirituales, como estos sifus que les menciono, la mamá de mi amiga, que al día de hoy la considero mi sifu también, Sifu Rama, que fue quien me inició en Qigong, no pretendían conectarme con ellos, no pretendían conectarme con su influencia, con su conocimiento. Era que a través de las disciplinas, o sea, pues es un ir y venir, ¿no? Porque tampoco sin ellos no hubiera podido pues practicar o, ¿no? O sea, definitivamente fueron un canal, una parte importante del rompecabezas, pero fueron un canal para que yo encontrara mi propio camino, mi propia versión. A diferencia de lo que hacen muchos charlatanes espirituales y energéticos también, que es que te hacen depender de su poder. Entonces, por ejemplo, es alguien que te dice, no, pues es que vas a tener que venir una vez al mes a limpias porque tu contexto está horrible y tienes gente muy envidiosa a tu alrededor y entonces constantemente están buscando cómo sacarte dinero sin enseñarte o acompañarte en cómo cuidarte tú o cómo filtrar esas energías tú de cierta manera, ¿no? O sea, habrá cosas que a lo mejor requieran esa intervención, pero cuando una persona está constantemente haciendo que dependas de ella energéticamente y sobre todo en cosas que a lo mejor no te hacen ni sentido a ti, ahí es cuando podemos hablar de un candidato a charlatán, ¿no? Porque hay como varias características. Esa es una, y creo que es muy importante. Cuando la persona no te conecta a ti con tu poder y te conecta a su poder, algo está raro. Pero hay ciertas disciplinas que a lo mejor son así, pues ni modo, ¿no? No es la única señal. Otra que a mí me parece como muy grave es que buscan sacarte muchísimo dinero. Entonces, tú vas por una cosa que es lo que te hace sentido a ti y la razón por la cual estás buscando ayuda, y salen con un diagnóstico de 3,500 cosas que solo se pueden resolver si les das dinero. Les voy a poner un ejemplo que no me acuerdo si lo mencioné en aquel capítulo, pero una persona que fue con una bruja para que le dijera si su persona desaparecida estaba viva o no. Y entonces esta persona le dijo, sí está viva y yo te puedo decir dónde está, pero necesito 50,000 pesos. Y digo, les cuento este caso que es muy extremo y esta misma versión se puede ver pues en diferentes niveles, pero yo creo que si tú verdaderamente tienes esa conexión y ese talento para conectar tan profundamente con la energía de alguien que lo puedas localizar físicamente, en el plano físico, no en el astral, no en lo energético, sino en lo físico. Y es una persona que está desaparecida, que está pues en peligro, necesitando ayuda, y tienes enfrente a un ser querido de esa persona y lo que tú pides a cambio es una cantidad de dinero que en nuestro contexto es muy difícil que alguien lo traiga así en la cartera y te diga, ay, claro, aquí están, no, o sea, esos 50,000 pesos son meses de renta, y entonces la persona se ve atrapada en una situación donde ya no puede quedar bien, ¿sabes? Porque si no paga los 50,000 pesos, porque te queda va a vivir con la duda, ¿no? Va a decir, chin, o sea, yo pude haber hecho algo por encontrar a esta persona y no lo hice. Y si paga los 50,000 pesos, pues de entrada ya se quedó 50,000 pesos corta. Y yo estoy seguro que lo siguiente que iba a pasar es que esa persona iba a decir, es que, ¿sabes qué? Te tardaste mucho en juntarlo. Ya lo movieron. Y en ese rato, pues ya lo mataron. O ya no está. Y gracias por los 50,000 pesos. Gracias por participar. Porque lo único que necesitas es caer una vez. ¿Sabes? O sea, cuando te bajan tanto dinero, con que Tania caiga una vez, ya se embolsaron 50,000 pesos. Y si fulanito cayó otra, pues ya son 100. Y si fulanito otra, ¿sabes? Entonces, el dinero creo que es un tema polémico. No nos gusta hablar de dinero. Culturalmente nos da mucho repele. Pero yo sí creo que cuando una contribución o una retribución económica escapa cierto rango, es mejor buscar otras opiniones. Y lo malo es que ya que estás ahí, te digo, o sea, al final te va a quedar esa duda, ¿no? Es que es lo que te iba a decir, porque es una actitud, siento, es muy maliciosa de la parte que lo está diciendo,
porque una sabe perfectamente que no sabe la respuesta, pero es una idea que ya le sembraron a la persona. Sí. Y si estamos hablando que se le perdió un calcetín, pues no pasa nada, ¿no? Pero si estamos hablando de un ser querido, o sea, déjale ese pensamiento sembrado hasta toda su vida. Sí. Y hay gente que sí se atreve a eso y mucho más. Totalmente. Y eso siento que es como el ego que todos tenemos y que lo necesitamos para estar vivos en este terreno, en esta planeta Tierra. Sí. Pero está disfrazado de luz y no precisamente es luz, sino... Sí, y eso mismo lo he visto en diferentes niveles. O sea, hay personas que han llegado conmigo diciéndome, oye, ¿sabes qué? Es que fui con tal persona y me dijo que traía una maldición familiar y que necesitaba 3 huevos que solamente él me puede dar. Sí, 10,000 pesos y van a hacer no sé cuántas limpias. Y, o sea, con esto no quiero que suene a que... Porque creo que mencionabas esta parte del ego que nos permite estar en la tierra, el dinero también. O sea, el dinero es una parte importante de nuestra experiencia aquí porque pues estamos en una sociedad donde se necesita y no quiero que suene a que uno no puede cobrar por sus servicios. Pero creo que hay cierta línea y que es difícil de poner porque si yo te digo una cantidad exacta, puede que haya un grupo de personas que para ellos esa cantidad sea muchísima y para otras personas a lo mejor sea una ida al Oxxo. No lo sé, o sea, es un límite difícil de poner, ¿sabes? Y de identificar. Pero creo que cuando una persona tiene genuinamente la intención de ayudar y de servir, busca otras formas. O sea, yo conozco muchos terapeutas que cuando alguien no puede pagar sus servicios ofrecen un intercambio de los servicios que ellos mismos ofrecen o, no sé, negocian pagar ¿sabes? Como, iba a decir a meses, pero sería una exageración tener que pagar a meses, pero sí, o sea, a lo mejor hacer un pago y el próximo la siguiente quincena. O sea, un intercambio, o sea, hay 1000 formas. Yo creo que si alguien genuinamente tiene la intención de ayudar y tiene el conocimiento para hacerlo, va a encontrar la forma de ser retribuida, porque creo que esa reciprocidad también es importante, pero cuando cruza un límite y se vuelve una exageración, y volvemos al primer punto, cuando es solo yo lo puedo hacer, solo yo puedo encontrar a esa persona desaparecida y como soy solo yo, te puedo cobrar lo que sea, pues ahí ya me suena como a culto. Sospechoso. Sí, y de ahí salen un montón de cultos y tantas cosas que hemos escuchado tan cerquita de Guadalajara y demás. Y ahorita que dijiste, porque es importante, porque también hay muchas personas que puedan pensar, si tú tienes el don, ¿por qué lo vas a cobrar? Deberías de hacerlo de corazón. Y antes yo pensaba lo mismo, o sea, no que fuera yo con alguien y demás, sino que mis cosas, yo las regalara. Y una vez alguien me dijo, no porque te salas, al final es energía y para estar en este plano necesitas dinero. Y eso es un don que tienes y es un servicio que estás prestando. No abuses y es energía y sigue circulando. Sí, creo que es algo que las personas que nos dedicamos a esto vamos construyendo con el tiempo. O sea, creo que no hay una sola forma de hacerlo o una sola forma correcta de hacerlo. Creo que parte de las lecciones espirituales tienen que ver con enseñarnos a vivir en comunidad, en conexión unos con otros, y eso a veces implica enseñarnos reciprocidad, ¿no? O sea, porque creo que también estamos muy acostumbrados al abuso, a abusar de las otras personas. Cuando alguien pone algo de sí que va gratis y es mucho tiempo, es muy fácil acostumbrarte a eso. Y entonces se nos pierde el concepto de reciprocidad y muchas veces para aprender a ser seres espirituales en este plano tenemos que enfrentarnos con esas situaciones donde la vida misma o nuestros maestros nos obliguen a tener ese radar prendido de si nosotros estamos siendo recíprocos con lo que recibimos de los demás. Y ahí es donde el dinero puede jugar un papel. Porque hay otro tipo de relaciones donde a lo mejor se intercambian otras cosas, ¿no? O sea, yo a mis amigos muy rara vez les cobro, pero porque obtengo de ellos muchas otras cosas, ¿sabes? Donde en nuestro día a día a lo mejor yo puedo aportar una sesión de Reiki, otra persona podrá aportar otra cosa.
pero una persona que a lo mejor no conozco, que no tengo esta relación cercana y que a lo mejor no va a ver esa oportunidad, pues el dinero es una especie de intercambio que es como más rápido, más práctico tal vez, eh, que se puede utilizar para enseñar esa reciprocidad, ¿no? Ujú. Y, y eso creo que es algo que también, pues en este tema de la charlatanería espiritual falta, que no, o sea, los charlatanes espirituales no están buscando reciprocidad, están buscando el abuso, que es el otro extremo, ¿no? O sea, donde personas muy espirituales y muy conectadas puedan decir, no, es que esto se tiene que regalar porque es mi don. En el otro extremo de eso están las personas que lo cobran en exceso porque como es mi don y no lo tienes tú, pues o lo pagas O no o a lo ver dónde tengas. lo encuentras, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que ningún extremo es el ideal, pero entre los dos preferiría ir con una persona que no está cobrando y yo mismo buscar alguna forma de Ujú. reciprocidad a ir con alguien que me está queriendo sacar un ojo de la cara porque resulta que tiene la única persona en el mundo con el don de El único encontrar rayito del cielo a ti. desaparecidos, ¿sabes? Ajá. Pues imagínate, si fuera así de fácil, no habría desaparecidos. No. Y también de todos los consultantes que tienes y de tu experiencia en sí. Un común denominador y algo que digas, chin, esto sí me partió el alma de ver cómo están abusando de la gente o ver que estas personas están creyendo esto. Creo que afortunadamente no me ha tocado, o sea, ver como directamente a alguien que haya sufrido así una estafa así grandísima. Te digo, este caso de la persona desaparecida fue uno de los ¿Y más dijiste, what? fuertes, que sí dije, ¿eso qué? Ujú. También una amiga en algún momento fue, creo que le leyeran las cartas, o sea, ella iba a otra cosa y Ajá. terminó con que tenía 6 maldiciones y no sé qué tanto y súper asustada y al final pues ni al caso, o sea, simplemente le querían bajar dinero, pero creo que más bien, o sea, lo podemos ver en, en estas personas que cuando están buscando un camino alternativo terminan atrapadas en un dogma que no fue el que ellos crearon para sí mismos, o sea, que no es que los hayan guiado a buscar su propio camino, sino que les dijeron, mira, no es por allá, es exactamente por aquí y por aquí te tienes que ir. O sea, otra cosa que también he visto de muchos charlatanes espirituales es que imponen también sus creencias. Y entonces no es solamente como, bueno, este camino no es el correcto, pero el que yo te estoy diciendo sí, sino que ese camino resulta siendo igual de estricto o igual de intenso que la alternativa, ¿no? De Ajá. donde mucha gente viene. Entonces, eso creo que es otro factor como muy importante, el que no sé, por ejemplo, una persona que no sé si considero charlatana al 100%, pero que sí me llamaba mucho la atención de su forma de ser, es que ella como que te veía, a lo mejor te echaba las cartas o alguna disciplina y ella te decía qué tenías que hacer. Entonces, por ejemplo, a mí me dijo una vez, ya sé cuál es tu problema. Y yo, ok, ¿cuál? Pensé que era más de uno, pero si es ¿Sí eso uno, pues no? oye, grandes Ajá. noticias. Y me dijo, le tienes que dejar de hablar a tu mamá. Así que algo súper radical, Y ¿no? tú, Y mi relación con mi mamá, pues ha tenido sus temporadas complicadas, como como yo creo que todos. cualquier relación del mundo. Ajá. Eh, pero en ese momento no estaba en un momento así, o sea, estaba en un buen momento. Entonces, como que me quedé así de que, ¿eso qué? Ajá. Y ella insistía, ¿sabes? Como que no, claro, y es que de ahí viene todo. O sea, ella se armó su propia historia y afortunadamente en ese punto de mi vida no estaba tan vulnerable como para decir, voy a creer en estas palabras, pero habrá personas que sí tomen decisiones muy radicales guiadas por supuestas personas que están buscando su bienestar y que realmente no, pues no tienen o el contexto o la información suficiente o la autoridad siquiera suficiente para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, de pronto estas personas que son muy de, claro, es que tú tienes que hacer esto, y es que es por allá, y es que esta es la forma en la que vas a encontrar. No, no, a ver, Sí. espérate. O sea, un guía espiritual va a buscar, pues justo guiarte, ¿no? O sea, pero ¿qué hace el guía, no sé, turístico?
te dice, oye, esto vale la pena, vamos a explorarlo juntos, se hace de tal forma, pero no camina por ti. No puede, o sea, No, las personas charlatanas, o sea, parte de su encanto es que se comunican de una forma donde parece que te van a ahorrar a ti el trabajo. es lo que te iba a decir, porque tal vez ese es como, primero que el carisma que mencionabas, no ahorita, sino Ujú. que te escuché, el bendito carisma, que qué bueno que lo tengan, pero lo utilizan a su beneficio. Y la otra es que buscamos la píldora mágica, que Sí, nos quite el trabajo y el esfuerzo de hacer lo que sea, name it. sí, Entonces, si el charlatán espiritual me está diciendo que haciendo eso yo no voy a sufrir, me voy a saltar 5 niveles y voy a llegar al nivel Dios, ujú, pues claro, es más fácil que caigan, porque totalmente, algo que nunca va a hacer nadie es la chamba que tú solo tienes que hacer por ti. sí. Y fíjate que creo que hay momentos donde uno puede decidir no trabajar ciertas cosas. O sea, creo que de pronto en nuestro día a día estamos invadidos de tanta información, de tantas formas de hacer las cosas, de tantas responsabilidades, que si el tráfico, que si el trabajo, o sea, mil cosas. Creo que es válido no estar listo para trabajar ciertas cosas. Pero yo creo que es más honesto decir, no estoy listo para trabajarlo ahorita, ¿Mm? a buscar una solución mágica de, bueno, pues voy y el chamán me sabe que me echa polvos y me canta sabe qué, en sabe qué idioma y ya se resuelve mi problema, ¿no? No. Y pues muy rara vez funciona de esa forma. Eh, yo soy fiel partidario de que el cambio sin conciencia es pasajero, que puedes ir a Reiki y tomar homeopatía y flores de Bach y Qigong y lo que tú quieras. Y a lo mejor va a tener un efecto temporal, pero si tú no cambias tu forma de vivirte en el mundo, de comportarte, de buscar, de encontrarte a ti, de encontrar respuestas, pues tarde o temprano no hay Reiki que alcance. Porque no te puedes sostener algo que, en lo que tú no crees ni estás convencido. Eso por un lado, y por Ajá. otro, que es como ponerle un curita a una hemorragia. Pues no, no alcanza. Un ratito sí se va a detener, pero Sí. eventualmente va a explotar. Y yo creo que muchas de las terapias energéticas lo que hacen es ponernos en cierta disposición para que tengamos más pila para hacer las cosas, para que los cambios que tenemos que hacer no sean más ligeros, menos pesados, que nos hagan sentido, que tengan un porqué, que no sea nada más cambiar por cambiar. Creo que nos enseña a eso y nos ayuda a que energéticamente estemos dispuestos, más bien esté dispuesta esta energía para que nosotros la podamos usar, Ujú. y que va de la mano de un trabajo, pues ahora sí que la palabra holístico lo dice, que es viendo de todos ángulos, ¿no? Si yo estoy yendo a Reiki con cierta frecuencia, pero no estoy comiendo bien, pues mi energía está chafa, ¿no? O sea, Ujú. de poder estar en 100, a lo mejor está en 70. Ahora, si voy a Reiki y además voy a terapia y además voy con un nutriólogo y me alimento bien y, ¿sabes? O sea, al final como que haces Son todo este equipo, pues 360. claro que uno puede avanzar más rápido, ¿no? Y hay momentos en los que dices, ahorita me alcanza para ir a terapia, o sea, me alcanza emocional o económica, lo que sea Ujú. mente. Dices, ahorita voy a ir a terapia porque lo emocional es lo que más me está doliendo y a lo mejor no haces todo al mismo tiempo, pero eventualmente la vida nos va a llevar a hacer ese trabajo 360, nos guste o no, porque Por las pues buenas o por las es malas. que al final todo se tiene que conjugar para que avance. O sea, Ajá. si falta un engrane por engrasar en la máquina completa no está fluyendo al 100. Y todos tenemos engranes flojos, ¿eh? No, no hay Si no máquinas sería perfectas. perfección. En Ajá. este plano no. A lo mejor habrá otros donde las cosas fluyan muy diferente, pero pues si estamos acá en la Tierra Humanos. experimentándola, ¿sí? ¿Sabes? Como esta vida Ajá. humana, pues es porque algunos engranes nos falta por engrasar y por acomodar. Sí. ¿Y a ti te ha pasado que has pisado, has estado o has presenciado un lugar que pinta muy espiritual, muy así, pero no lo es? Sí, sí, sí. Y es negocio y ya. Es, sí, fíjate que hace no tanto conocí una terapeuta que inicialmente parecíamos tener como muchas cosas en común respecto a nuestra forma de pensar, a nuestra espiritualidad y demás. Conforme la fui conociendo,
me di cuenta que su entendimiento de las disciplinas que ella misma manejaba era muy superficial. O sea, ella de pronto tomaba, no sé, un curso de fin de semana, empezaba el sábado, terminaba el domingo y el lunes ya estaba dando esa terapia. Ajá. Pero, o sea, creo que la parte mundana de comunicarnos es bien importante. O sea, no es lo mismo que tú le digas a una persona, oye, ¿me ayudas a practicar? Estoy aprendiendo esta disciplina o acabo de estudiar esto, ayúdame a, ¿sabes? Como a pulir. Mundanamente podríamos decir de que, bueno, necesito conejillos de indias para que me ayuden a afinar la práctica, ¿sabes? Y eso me parece que es válido, pues al final todos tenemos que aprender haciendo. Ajá. Pero de pronto ella ya se vendía como una experta en disciplinas que no dominaba. Sí, o sea, fíjate, ella daba una terapia que se llama péndulo hebreo. Ajá. Para no meterme mucho en tema, lo que quiero comparar es que, o sea, estaba ella por un lado que había tomado un curso de un fin de semana de péndulo hebreo y ella misma ya estaba ofreciendo cursos de péndulo hebreo con muy poca práctica, realmente. Ajá. Y en contraste con otra terapeuta que fue mi maestra de Reiki, creo que la mencioné en el episodio, se llama Claudia Topete. Ajá. Y ella lleva, creo que el último año y medio estudiando péndulo hebreo y todavía no termina. O sea, cada que le preguntas, así que no, es que falta el módulo de no sé qué, y es que falta el módulo de no sé qué. O sea, y el problema es que cuando uno no conoce esas disciplinas, tú no sabes si estás cayendo con la Claudia Topete, con esta otra señora. Ajá. Porque si tú no lo conoces, es como... Lo que me digas si es cierto. Y entonces si te hablan bonito y te hablan chido y huele bonito el espacio y está muy aesthetic, pues ya caíste, ¿no? Entonces, creo que lo he visto más por ese lado, o sea, de personas que estudian algo de manera muy superficial y luego ya lo hacen y ya hasta dan cursos y demás. Y al final también, o sea, todo implica un trabajo personal importante, ¿sabes? Ese no te lo puedes saltar, es que lo puedes hacer porque puedes, pero lo que decías, o sea, eventualmente vas a tener que regresar porque no tienes los sustentos, nada te va a detener porque no existen bien los cimientos. Sí, y yo creo que la duda a veces es un componente y un aliado muy importante en el camino espiritual y en el camino de la sanación. Cuando uno duda o sea, obviamente tiene que ser una duda en justa medida sana, ¿no? O sea, cuando dudas de ti, también estás abriendo la puerta a mejorar y a la reflexión, ¿sabes? O sea, sin caer en el extremo del síndrome del impostor donde, ay, no valgo nada y realmente eres un chingón. No. O sea, pero esta duda de, ¿estoy lo suficientemente preparado? ¿Puedo aprender más? ¿Estoy haciendo las cosas bien? O sea, la duda creo que puede ser un acompañante importante en este camino, porque también, o sea, la duda y la curiosidad son primas hermanas de la intuición, ¿no? Entonces, cuando tú dudas, incluso tú persona yendo a terapia, que algo como que no te termina de vibrar y dices, esa duda es sana, ¿sabes? Porque es lo que abre la puerta a que tú te preguntes y digas, a ver, ¿estoy recibiendo lo que estoy buscando aquí? ¿Estoy recibiendo el valor de lo que estoy pagando a mi criterio, ¿no? Porque eso va a ser bien personal y bien diferente. Entonces la duda yo creo que es un acompañante cuando no le damos así, cuando no dejamos que maneje el carro, pero que sí de pronto nos echa así las pistas de que, a lo mejor no es por allá, checa otra vez el mapa. Creo que ahí puede ser un muy buen aliado. De hecho, recientemente platicaba con esta maestra con mi maestra de Reiki, porque tuve una sesión yo dando Reiki donde me sentí muy desconectado. O sea, me sentí muy diferente a como me suelo sentir y estaba teniendo esta conversación con ella de que pues también de pronto es normal, o sea, uno no siempre está en su 100%, pero justo estábamos platicando de cómo en el linaje de Reiki, que se los platiqué en el episodio, pero sí es como muy de linaje, ¿no? De tu maestro y el maestro de tu maestro y tal. Bueno, pues su maestra justo estaba haciendo como está organizando como un curso que es como no me acuerdo qué palabra usó, pero algo así como que realineación, revivisión, volverle a meter la chispa, pues, para maestros de Reiki. Porque creo que también, o sea, incluso en una vida muy espiritual, hay veces donde te gana lo mundano, donde te gana el estrés, donde te gana la ansiedad. Porque eres humano.
Y a final de cuentas, pues todos necesitamos como seguirnos preparando, seguir estudiando. Y, y creo que un problema grave de eso es que justo como es conocimiento que como no es científico, en nuestra sociedad occidental no le hemos dado mucho valor y eso también no nos ha permitido formalizarlo. De pronto tenía una discusión con una amiga, bueno, ex amiga, también psicóloga, que ella decía, no, pero es que, ¿cómo pueden hacer esas cosas del tarot y el no sé qué y tal? Y decía, porque pues, o sea, al final vas y estudias en sabe qué lugar y pues ya luego andas haciendo no sé qué tanto, ¿no? Y me quedé pensando y dije, pues es que ¿dónde quieres que lo estudie? O sea, en el ITESO no hay tarot, ¿sabes? O sea, en el TEC no hay tarot, ¿sabes? Como lo que nosotros coloquialmente, a lo que nosotros coloquialmente le podemos asignar cierto prestigio, no existe en el Vox Populi de la gente. Existe entre terapeutas, ¿no? O sea, nosotros podemos saber, te enseñó fulano, ¿sabes? O sea, como ya más o menos tienes una idea. O fui al centro de no sé qué, o al centro holístico no sé cuánto. Y del otro lado también, si te dicen, no, pues es que lo estudié en tal, ya dices, bueno. Entonces, o sea, creo que eso es lo que también puede hacer que mucha gente no sepa dónde ir. Porque entonces cuando tú estás buscando, no sé, un médico y te dice, soy de la UDG o soy de X escuela, dices, ok, bueno, ahí al menos se graduó. Ajá. ¿No? O sea, por muy poco se graduó. Y en las terapias alternativas no hay eso, porque aunque tengas el diploma, si no ubicas la institución, yo puedo hacerte un diploma en Canva y que parezca la cosa más legítima del mundo y a lo mejor no lo es. Entonces, yo creo que es muy importante y los terapeutas holísticos más serios están muy abiertos a tener conversaciones respecto a su formación, a lo que han estudiado, a qué se dedican, la experiencia que tienen y a ver si su experiencia hace match con la persona, que creo que ese es un componente que los charlatanes espirituales no tienen. Ellos siempre pueden. Nunca te dicen que no a nada. No hay tienen la no, ¿sabes qué? Todo. Con esto yo no te puedo ayudar. No, a ver, hay que buscar otra opción. No, siempre ellos saben todo, ¿no? Entonces, cuando tú estás en una primera sesión o en una entrevista o pidiendo informes a una persona, es completamente válido y completamente posible que la persona te diga, ¿sabes qué? Con eso no puedo. O eso no quiero. Yo, por ejemplo, limpias de casas, no hago limpias de casas a extraños. Solamente a gente que conozco. Por 1000 razones, pero entonces si alguien extraño llega y me dice, oye, una limpia, pues no le voy a decir que sí. Le voy a decir, oye, no, está fulano, está mengana. No, ¿sabes? O sea, el simple hecho de poder decir, esto no está en mi jurisdicción, no lo estudié, no sé cómo resolverlo, o el decirte, a ver, el Reiki va a ser por ti tal, la sanación cuántica va a ser por ti tal, pero no va a ser el trabajo completo. Vas a tener que ir con tu médico, ir con tu... Echarle ganas de hacer tu trabajo. Ajá. Exacto. Y los charlatanes no, los charlatanes son muy de que, claro que sí, cómo no. Oye, te iba a preguntar, hace rato hablaste de la intuición, pero es que también es una pregunta muy no personal de que no lo puedes contestar, pero pues cada persona puede responder diferente energéticamente. En ti, algo que hayas visto que cuando hay algo que no te vibra bien sobre, y ahorita estamos hablando de charlatanes energéticos, pero cuando no te vibra algo, esas señales físicas que sí sientes, ¿cuáles son? Fíjate que mi sentido arácnido está como raro, porque está al revés. O sea, mi sentido arácnido, que es, o sea, es como una sensación, es como un escalofrío, pero normalmente lo siento al revés, o sea, cuando algo está bien, cuando, o sea, funciona en lo afirmativo, no en lo negativo. Entonces a lo mejor digo, esa persona no me late y a lo mejor no siento gran cosa. Pero si digo, esta persona, a lo mejor trae un tema con tal cosa y por eso se refleja de tal forma, o sea, como en lo positivo, en lo afirmativo, como que siento ese escalofrío. O no sé, si estoy haciendo un trabajo de Reiki y digo,
será por este chakra y si es un no, a lo mejor no siento nada, pero cuando es un sí, es un, ¿sabes? Como, con todo, sí. Ajá. Entonces, siento que mi sentido arácnido está al revés. Yo también, o sea, en mi propia experiencia personal, a mí no me gusta ahorrarme las experiencias de vida. O sea, para mí es muy importante vivir. Entonces, no siempre le hago caso a mi intuición, porque hay veces digo, esto lo tengo que aprender, ¿sabes? Como, a lo mejor ya vi el final, pero no conozco aún la historia. No conozco cómo se escribe esa historia, o sospecho que el final puede ser de cierta forma, y de todos modos voy y me aviento. Porque creo que también tengo una confianza en mí, obviamente sin llegar a extremos, ¿no? O sea, sí, con riesgos medidos. Sí, exacto, riesgos controlados. Ajá. Porque también confío mucho en mi capacidad de sanar, de aprender, de resignificar mi propia historia. Entonces, eso hace que me dé menos miedo ciertas cosas. Y entonces a veces, aunque diga, híjole, ese tóxico me va a mandar a terapia, pero jalo. ¿Sabes cómo? Pues hay que intentarlo porque creo que a final de cuentas también venimos a vivir y a experimentar, y si de pronto queremos confundir intuición con protección, no siempre son lo mismo. O sea, hay veces que nuestra intuición nos dice, aquí vas a aprender esto, pero eso no quiere decir que lo vayas a aprender como todo en positivo, ¿no? A lo mejor habrá partes de eso que cuesten trabajo o y cuando han sido como, cuando el sentido arácnido funciona como va, no, fíjate que no lo siento tan físico, es más mental. O sea, por ejemplo, me pasó una vez que se iban subiendo unas personas al camión en el que yo iba con unos compañeros del trabajo y les dije, esas personas van a asaltar el camión. ¿Por qué? No sé, o sea, pero te lo juro que estaba seguro. No es algo que me pase seguido, pero, o sea, yo literal les dije así de que me voy a bajar. Me voy a bajar, voy a tomar el siguiente camión y el que guste, pues bienvenido, ¿no? O sea, por 7 pesos no voy a, ¿sabes? Y entonces, pues me bajé y efectivamente asaltaron el camión, pero yo no, o sea, no te sabría decir si fue un tema de que a lo mejor algo vi en su conducta o en su lenguaje corporal o en su, no, o a lo mejor fue una mezcla de todo, no lo sé, pero cuando ha sido como sobre algo que es peligroso, es más mental y con mucha certeza, ¿sabes? O sea, como, no sé de dónde viene, pero siento que algo no está bien aquí, entonces mejor me quito. Eso sí me ha pasado, pero eso en el cuerpo no lo siento. Está muy padre porque es justo de lo que hemos hablado muchas veces Armando y yo, de la importancia de conocernos a nosotros mismos. Porque yo voy a reaccionar totalmente diferente a ti y no, ni uno está mal ni el otro está bien. Es que así funciona, así como dices, no es tanto que lo sienta físico, a veces sí, pero son ideas que te llegan y les haces caso, porque ya sabes que sí funcionan. Sí. Entonces es muy importante conocernos e identificar todas esas sensaciones y emociones para podernos quitar o poner, bueno, quitar de ciertos peligros y poner en ciertas experiencias que nos pueden enseñar mucho, que no precisamente van a ser todas miel sobre hojuelas y un campo de rosas, pero al final experiencias que sí te dejan grandes aprendizajes. Claro, y creo que también transitar ese camino sí hace que incluso las experiencias dolorosas sean menos dolorosas. Porque cuando ya no te da miedo porque te asumes con los recursos, con las herramientas, de poner límites a tiempo, de, ¿sabes? A lo mejor digo, ay, ese tóxico me va a mandar a terapia, pero no me va a mandar a terapia ni por lo mismo que el tóxico anterior, ni por el mismo tiempo, ¿sabes? A lo mejor ya aprendí a poner ciertos límites y ahora me toca aprender otra cosa diferente y ya no, o sea, ya no, ni duele igual, ni lastima igual, ni, o sea, a final de cuentas ese aprendizaje también se acumula y nos ayuda a afrontar lo que viene de una manera más madura, más consciente y justo por eso creo que es importante vivir, porque es la forma en la que uno colecciona esa experiencia, sube de nivel y entonces pues cuando vas subiendo de nivel también te puedes animar a cosas diferentes, ¿no? O sea, es como si recién estás aprendiendo a nadar, pues a lo mejor echarte a mar abierto no es una buena idea. Un buen primer paso, ¿no? Por más que vayas a aprender a lo que tú quieras, pero pues a lo mejor no es la mejor primera idea, pero a lo mejor si vas del chapoteadero y luego a la alberca y luego ya te avientas a nadar poquito en el mar y a flotar, ¿sabes? O sea, como, pues esa experiencia, a lo mejor no te ahorraste las tragadas de agua,
el cansancio, el calambre, pero vas subiendo de nivel y eso te permite hacer cosas diferentes. Lo mismo es en cualquier cosa en la vida y en lo espiritual también. O sea, conforme vamos avanzando, también vamos teniendo herramientas distintas para hacer las cosas. Y eso creo que es lo que ha hecho que a mí me dé menos miedo explorar mi espiritualidad. Porque justo es un terreno como que da mucho miedo, ¿sabes? No, pero es que ¿y qué tal si veo el fantasma? ¿Y qué tal si no sé qué? Bueno, es que no vas a empezar, o sea, a lo mejor tu primer práctica espiritual no va a ser, no sé, va a ser un sacrificio de sangre a la Santa Muerte, ¿no? O sea, bueno, empieza de menos a más y si en tu camino decides que eso es lo que sigue y es tu propia sangre y no lastimas a nadie y es tu implicación y tu camino espiritual, bueno, dale. Pero en ese camino espiritual, cuando vas de menos a más, también te vas haciendo de herramientas que te hacen sentir más seguro. Ya no estás nadando en mar abierto sin haber aprendido a nadar antes, ¿no? Vas como que aprendiendo poco a poco. Y eso creo que es lo que hace que podamos explorar con más libertad y menos incertidumbre. Mi objetivo es ser libre en mar abierto porque ahí es donde encuentro la libertad de opciones, pero no puedo echarme al mar abierto sin saber nadar. Exacto. Es que es una cadenita y necesitas los conocimientos previos, como no sé, me acuerdo de cálculo integral y diferencial, que si ahorita tampoco lo sabría hacer, pero antes. Pero en algún momento supiste. Supe. Sí. Pero si no hubiera sabido hacer, no sé, un despeje, pues no hubiera podido. Sí, no, ¿cómo le haces? ¿Cómo llegas? Ajá, exacto, es igual. Y de pronto, o sea, me gusta como hacer el chiste de que ante una situación de peligro espiritual todos volvemos a ser católicos, o sea, como, sí. ¿Sabes? Cuando, no sé, pasa algo que, cualquier cosa, ¿no? Que te apagan la luz o que escuchas un ruido, oye, lo primero que te viene a la mente es el Padre Nuestro y ¿sabes? O sea, el Ave María, ¿sabes? Como lo que occidentalmente estamos más acostumbrados. Y creo que justo caminar ese tránsito espiritual es lo que nos da herramientas, además del Padre Nuestro, además de la Ave María, como para ir mediando como estas situaciones y que hacen que pues el camino sea menos incierto. Y sabes, o sea, creo que también viene con la paz de saber que no lo vamos a entender todo. Es que esa es otra, o sea, pensamos que podemos y necesitamos entenderlo todo. Y la verdad es que ni necesitamos ni tampoco tal vez tenemos siquiera la capacidad de entenderlo todo. Y ahorita quiero hacerte una pregunta de eso, pero bueno, antes de ir a la próxima. Si hablamos de energías, del plano terrenal, de la conexión con tu propia fuerza y la de los demás, esto está como fuera del tema, pero seguramente te ha pasado. Ajá. No sé, por eso voy a preguntar. ¿Te ha pasado algo así que no era lo esperado o que es algo fuera de lo natural? ¿Te refieres como a alguna experiencia sobrenatural o así? ¿O a qué? Ajá. ¿Como alguna experiencia sobrenatural? Sí. Tengo miles. ¿Sí? Sí, muchísimas. A ver, platícanos la que quieras. Creo que de las que más me han impresionado, o sea, porque para esto, no, o sea, no soy una persona que suela ahorita tenerle miedo a esas cosas, ¿no? O sea, si ahorita se me prende y apaga la luz o hay un ruido, la verdad es que no me suele dar miedo. Ah, o sea, pasa. No, o sea, no es que me pase seguido, pero es algo que a lo mejor hace 5 años me hubiera asustado muchísimo y ahorita no. Ajá. Pero hace algunos años estaba en una casa, o sea, tenía mi consultorio en una casa que es diferente a donde estoy ahorita. Ajá. Y en esa casa pasaban 1000 cosas. Pero una que recuerdo o sea, que la verdad sí me sacó mucho de onda y sí me asustó, fue que en aquel entonces yo estaba leyendo el tarot un viernes sí, un viernes no, o sea, me turnaba junto con Sol Gio, mi socia una actual. Uh-huh. O sea, ella leía el tarot los viernes en una estación de radio, un viernes y luego yo el otro y así, ¿no? Ajá. Nos íbamos turnando. Y el programa era de 7 a 9. Entonces, normalmente yo no alcanzaba a llegar a mi casa entre mi última consulta y el programa. Entonces tomaba el programa, porque para esto eran tiempos de COVID, entonces no, o sea, no iba a la cabina, más bien era todo por teléfono. Ajá. Entonces yo tomaba el programa en el consultorio. Ajá. Pero ya para las 9 ya no había, casi nunca ya no había nadie. Entonces de repente a lo mejor algún alma quedaba por ahí y ya nos íbamos juntos.
pero pasó una vez que salí más tarde por alguna razón y yo ya estaba como nervioso, ¿sabes? Ya sabías que algo iba a pasar. Porque tenía que recorrer toda la maldita casa para salir, ¿sabes? O sea, mi consultorio estaba como... Al fondo. No, o sea, no necesariamente al fondo, pero sí tenía que bajar la escalera, cruzar la casa, salir, poner llave. O sea, y además, como tenía que poner llave en todos lados, apagar las luces y demás, pues te tardas más, ¿no? Entonces, no sé si te pasaba de chiquita que decías, si corro ya no, ya no me pasa nada. Voy por el vaso con agua, pero en chinga, pues es misma sensación. Entonces, salgo del consultorio, bajo las escaleras y me doy cuenta que está la luz prendida de arriba todavía. No. Y digo, no. Ahí voy de regreso para arriba, apago la luz, vuelvo a bajar, vuelve a estar la luz prendida de arriba. Y yo, no. Siento que no. Y entonces vuelvo a subir, apago la luz y ya, o sea, ahí ya estaba asustado, la verdad. Ajá. Bajo rápido y se empiezan a prender y apagar las luces de los consultorios de arriba. Pero espérate, se empiezan a abrir y cerrar las puertas de los consultorios. Y ahí sí dije, no. Sálvese que pueda. Sí. Salí corriendo, o sea, puse llave como pude, o sea, tampoco me atreví a dejar así como sin nada. Puse llave como pude y me salí. Y, ¿sabes? O sea, es curioso porque normalmente siempre el último que se quedaba le hablaba por teléfono a alguien como de que acompáñame en lo que salgo, ¿sabes? Y esa vez no sé por qué no lo hice y pues me tocó. Y en esa misma casa pasó que, o sea, estábamos Sol y yo en el piso de abajo hablando con una terapeuta arriba. O sea, estábamos teniendo una conversación de que, oye, ¿qué vamos a comer? O, no te sé decir de qué, o sea, no me acuerdo de qué estábamos hablando, pero entonces estaba esta otra terapeuta en el piso de arriba de la casa. Y la puerta, o sea, se cuenta que estábamos Sol y yo como estamos tú y yo de distancia, ¿no? Y hace cuenta que la puerta principal de la casa está atrás de ti. Se abre la puerta principal de la casa y entra la terapeuta con la que estábamos hablando. Entonces fue así de, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo estás aquí si literal estamos hablando contigo desde hace 5 minutos? Ahí arriba. Arriba, subimos, no había nadie. O sea, ella ni siquiera había llegado. O sea, la real sí era la que estaba entrando. Nunca supimos qué fue, qué pasó, o sea, ni idea. Los multiversos. Ajá. Wow. Entonces sí, o sea, sí me han pasado varias cosas así, pero, o sea, esta última no me dio miedo, o sea, más bien fue como, ¿qué pasó aquí? Pero la primera, o sea, cuando se prendieron y apagaron las luces, y ¿sabes qué? Sobre todo el ruido, las puertas, eso sí me asustó muchísimo. Pues es que estás solo y de repente empiezas a escuchar ruido tan fuerte y constante, no. Qué fuerza sí todavía para todavía cerrar. Te digo, o sea, esos son los momentos donde todo el mundo nos hacemos católicos y ahí se echas el agua bendita y ¿sabes? Sí. Oye, y ahorita que estamos hablando de los falsos gurús, no toda la culpa es de ellos, porque ellos existen porque hay muchas personas que estamos o están necesitadas de agarrarse de algo, de que les den un rayito de luz y muchas veces sin hacer algún esfuerzo. ¿Por qué crees que la gente está tan necesitada de eso? Híjole, creo que lo primero que me gustaría decir al respecto es que creo que cuando hay en todas las relaciones del mundo hay dinámicas de poder. Y en algunas de esas dinámicas seremos la persona con más poder y en algunas otras la persona con menos poder. Y ese poder puede implicar muchísimas cosas. Puede ser influencia económica, influencia política, edad, tamaño, o sea, hay muchos tipos diferentes de poder. Y creo que hablando del poder espiritual específicamente, bueno, de hecho en general, creo que la persona que tiene más poder es la que tiene que tener más cuidado de ese poder. Entonces, en ese sentido, si bien estoy de acuerdo en que las personas, o sea, en que no es enteramente su culpa per se, pero sí es responsabilidad de quienes tienen el conocimiento gestionarlo. Entonces, o sea, en ese sentido sí creo que la responsabilidad es que si tú persona estás llegando conmigo y no quieres trabajar, yo te diga, yo no te puedo ayudar porque tú no quieres trabajar.
Yo puedo hacer 1000 cosas, pero si tú no haces tu parte. Ajá, entonces sí creo que esa es la responsabilidad, ¿no? ¿Cómo sería la responsabilidad de un adulto decirle a un niño por qué no puede comer dulces después de tal hora? ¿O cómo sería la responsabilidad de alguien con más dinero explicarle a alguien por qué algo no le alcanza o por qué algo sí le alcanza? O, ¿sabes? O sea, creo que en ese sentido la responsabilidad siempre va a ser del que tiene más de algo. Y ahora, lo curioso es que en los vínculos, a lo mejor tú tienes más de uno y yo menos de otro, y entonces así nos complementamos, ¿no? Y utilizamos esas dinámicas a favor de la dinámica, a favor del vínculo. Pero cuando una persona abusa de ese poder, pues entonces esa persona es la responsable. Fíjate, pasa incluso en nuestra cultura popular. Recientemente salió el tema de que Alejandro Sanz había salido con una morrita súper Con joven, una niña de 19 años. que o sea, yo entiendo que de pronto en la cultura popular lo entendemos como, pues ya era adulta, Ajá. pero ser adulto no es el único criterio importante, porque cuando hay dinámicas de poder tan disparejas, hay más elementos, más capas en esa situación, ¿no? Entonces, ahí la persona con más poder es la responsable de gestionar ese poder y esa influencia, ¿no? Entonces, aun, no todo lo legal es correcto, ¿no? Ni todo lo ilegal es incorrecto, ¿no? O sea, habrá Ok. cosas que, pues, quepan ahí en las áreas grises, o a lo mejor Criterio. no tan grises, ajá, donde dices, oye, pues tú tienes muchísimo poder, muchísima influencia, o sea, influencia económica, influencia, o sea, al ser una persona famosa, una persona conocida, pues tiene eso a su favor, Ujú. tiene la ventaja de la edad, porque aunque alguien de 19 años ya sea técnicamente un adulto, recuerda a la Tania de 19 años y dime si tomaría las mismas No. decisiones que Tania ahorita. Y Tania ahorita, incluso hoy, es más joven que Alejandro Sanz. Entonces es como, claro que la madurez y la experiencia y el camino de vida te ponen en... Creo que ya me fui por otro lado. Al final lo que quiero decir es que tenemos que ser conscientes y gestionar nuestros propios privilegios y nuestro propio poder del tipo que sea. Ujú. Y por otro lado, creo que cuando una persona está buscando la salida fácil, eh, y eso abre la puerta a que otras personas se aprovechen. O sea, creo que justo tener estas conversaciones es lo que nos hace como poder poner esa pausa y decir, híjole, a lo A mejor yo ver. ahorita estoy en un momento vulnerable y me estoy dejando influir por algo o por alguien que a lo mejor no tiene mis mejores intereses en mente. Creo que hablarlo es un aspecto súper importante. Que podamos tener estas conversaciones sobre lo espiritual y sobre lo mundano es lo que hace que digamos, ok, a lo mejor aquí hay algo que no está del todo bien y entonces podemos hacer algo para corregirlo. Pero también creo que ahorita que se está empezando a poner popular lo espiritual y lo energético y la brujería y el chamanismo y el temazcal y el tal, Ajá. creo que también hay un atractivo como muy coloquial, ¿sabes? Muy de, bueno, pues es que en lo que a mí me habían enseñado para estar bien necesito sufrir muchísimo y a lo mejor este camino me ofrece algo distinto. O sea, creo que muchas disciplinas holísticas o alternativas pueden ser muy seductoras. Y es novedad Ajá, entonces creo que a veces no nace necesariamente de la vulnerabilidad, sino de una curiosidad mal enfocada, y totalmente humana. totalmente humana. Y el punto de idealizar, que también está muy en nosotros, eh, y pensar que alguien nos va a salvar Ujú. sin recorrer el camino que necesitamos, creo que también ese es un punto. Pero es que sí nos educaron para eso. Sí nos educaron para un Jesucristo Que va que a se venir a sacrificó salvarte. para salvarnos. Entonces, como asumir nuestra propia responsabilidad en nuestra salvación es desaprender mucho de lo que hemos aprendido. Y eso también es un proceso que toma tiempo. O sea, porque para aprender algo nuevo que está en contra o es distinto a lo que ya te enseñaron, primero tienes, eso es como la USB, Tienes que que, borrar. ajá, tienes que borrar, ya no le cabe, entonces tienes que borrar para poderle guardar cosas nuevas. Y ese proceso de soltar creencias que para bien o para mal nos dieron estructura, nos dieron
sentido de pertenencia, ¿no sabes? O sea, como a veces no solamente mi propio camino espiritual en sí, sino la exclusión que me voy a ganar de mi familia, ¿sabes? Si yo me salgo del marco de lo que en mi sistema es Está seguro permitido. y es permitido, pues también ya, ¿sabes? Como tiene muchas implicaciones ese camino y ese aprendizaje, y muchas veces eso hace que también lo tengamos que vivir un poco en secreto, ¿no? Escondido. Creo que cada vez menos, pero sigue pasando Pero que, todavía. ajá, lo exploramos ahí como que medio sí, Y medio por no. escondiditas y con doble cara, porque con tu Ujú. familia o con tu círculo todavía, pero por acá estás viendo ¡ah! El tarot Sí. del demonio. Y no. Y es que cuesta trabajo, poner esos límites cuesta Ajá. trabajo. ¿Y cómo crees que podríamos equilibrar esa parte en la de existen otros caminos que tal vez no conocías, que puede ser que te sirvan, pero no van a ser tu salvación, o sea, los tienes que Ujú. navegar igual? Yo creo que tiene que ver con que el tipo de disciplinas que elijamos hagan match con el trabajo que queremos hacer y que nos resuenen. Y que estemos dispuestos a hacer. Ajá, Ajá. o al menos abiertos a la posibilidad de que nos lleven en cierta dirección. O sea, yo creo que es como, es que realmente funciona como cualquier otra cosa en la vida, ¿sabes? Si yo te digo, oye, ¿cómo sabes que un deporte no te gusta? Pues lo practicas, ¿no? O sea, Ajá. pero yo no te puedo decir cuánto tiempo lo tienes que practicar para decir si te gusta o no. Eso solo lo Lo puedes descubres decidir tú. tú, ¿no? Entonces, y a lo mejor habrá gente que practica un deporte que le gusta muchísimos años y luego descubre otro y descubre que le gusta más y se, ¿sabes? Es lo mismo con cualquier disciplina que tiene que ver con sanación. Es, ve a Reiki, si eso te llama la atención, porque les digo, o sea, yo insisto que la curiosidad es prima hermana de la intuición. Entonces, Ajá. si algo te da curiosidad, experimentalo, vívelo, pero no te saltes el paso de reflexionar qué está haciendo eso por ti. Creo que a muchas cosas hay que darles tiempo, ¿no? Ajá. O sea, no podemos nosotros decir, ay, esto no me sirve a la primera, en la mayoría de los casos, salvo que no te haga match por algo que sea deal breaker para ti, ¿no? O sea, a lo mejor yo te puedo recomendar a alguien que haga los mejores masajes del mundo y a ti no te gusta el contacto físico, entonces por más chido que esté ese masaje, a ti no te va a caer bien. Entonces, o sea, que las disciplinas que estemos buscando vayan acorde a cómo somos nosotros, a como a lo que va haciendo match con quiénes somos nosotros, con cómo se guía ese trabajo y con qué te quedas y qué se va transformando en tu vida a partir de ese trabajo. Porque creo que cuando las piezas hacen match, es fácil también saberlo. Porque esa duda o esa, ¿sabes? Como incomodidad deja de estar como Ujú. muy rápido. Y si le abrimos ese paso a la reflexión de decir, a ver, ¿esto me está gustando o no me está gustando tanto? Por ejemplo, hay disciplinas que yo creo que son muy buenas y muy chidas y a mí no me gustan. Por ejemplo, los imanes, que son súper buenos para muchas cosas, pero a mí me incomoda estar así tieso por horas en lo que Ajá. los imanes hacen lo suyo, ¿no? Entonces, pues eso no No. es para mí. A lo mejor será para otra persona. Este, o disciplinas donde hay poco diálogo, ¿no? El Reiki a lo mejor puede ser una, donde no es, o sea, la terapia es, pues tú acostado y yo trabajando, al final a lo mejor compartimos algo, pero no es un necesariamente ir y venir como lo sería una terapia psicológica, Ajá. ¿no? Entonces a lo mejor eso a ti no te hace match y a mí sí, o sea, entonces creo que Depende de la lo que vibre curiosidad, contigo. pero sí creo que es importante darle tiempo a que las cosas se acomoden porque muy difícilmente vamos a ver cambios, insisto, significativos y duraderos al día uno. Y dos, o sea, nosotros mismos poner nuestros propios límites de decir, si esta situación llega a tal punto, pues ya no, me voy. Si alguien, no sé, me falta el respeto, si me quieren bajar dinero, si todo esto que hemos hablado que hacen los Ajá. charlatanes, decirlo, bueno, en el momento en el que lo identifique, pues ahí sí pongo mi distancia, me retiro y busco otra opción. Eh, pero creo que a final de cuentas es permitirnos experimentar. Y de ese experimento es que vamos a saber lo que nos gusta y lo que no. Como lo haríamos con la comida, con si me gusta o no un restaurante, con si, ¿no? Y a lo mejor yo puedo decidir, probé esta comida una vez y no me gustó, Y y no la nunca más quiero la vuelvo probar. a probar,
O digo, este restaurante de hamburguesas no me gustó, pero vamos a probar hamburguesas en el de allá. Eh, Creo que es muy importante porque también nos dejamos influenciar mucho. Y, como ahora mis amigos o está en Sí, sí. boga esto, yo tengo que hacerlo también. Y la verdad es que no, o sea, tenemos que lidiar primero con la individualidad, la pertenencia sí, pero tu tribu te va a resonar y aceptar y cobijar si te gustan los bombones blancos o los bombones rosas. O Ujú, sea, no porque todos o la mayoría hagan algo, quiere decir que a ti también te tiene que gustar. sí. Y creo que es un tema importante porque también de pronto hay como cierto sentido de pertenencia, ¿no? En encontrar gente que piensa como tú o que vibra como tú espiritualmente hablando, pero hay muchos grupos que también cobran admisión, ¿no? O sea, Ujú. donde incluso en lo que consideraríamos menos dogmático, también te puedan decir, no, esa disciplina no. Y si a ti te gusta esa, entonces no. Ya no perteneces Ajá. aquí, porque En- aquí no hacemos de eso. ajá. Entonces, pues bueno, hay de todo. Ay, y está complejo. Por eso a donde les vibra el corazoncito es ahí. Y como dices, probar antes de dar un juicio, Ujú. pues pruébalo, date, digo, si no corre peligro tu vida, si no corre Sí, o sea, peligro hay que tu tomar cartera, riesgos, o sea, sí controlado. nos vamos a aventar del avión, pero con paracaídas. ¿Y cómo nos podrías decir tú que, cómo podemos saber nosotros que estamos por el camino correcto para nosotros y no siguiendo un espejismo? Yo creo que el principal indicador es los cambios que ves en tu vida. O sea, tienen sí o sí eventualmente que cambiar tu forma de ver el mundo, o sea, cómo acomodas la información que pasa a tu alrededor. Si te notas, porque hay comunidades espirituales que están muy basadas en la queja y en lo que está mal. No, la vibra del mundo está horrible. No, es que ahorita el planeta de no sé qué está en conjunción maligna con no sé qué. O sea, como también existe Ya como te esto en entendí. lo Ajá. negativo. Y si tú te das cuenta que tu manera de entender el mundo va evolucionando, va cambiando para bien, estás más abierta, más receptiva, creo que es una buena señal. Si te encuentras a ti misma quejándote más o quejándote de lo mismo muchísimo, pues creo que Ajá. ahí vale la pena que si hagamos esta pausa de decir, a ver, es que yo no estoy haciendo el trabajo o que no estoy en el camino correcto o con el guía correcto, etcétera. Pero creo que los cambios se ven en tu forma de ver el mundo, tu forma de entender el mundo y en la gente que está a tu alrededor. Creo que el trabajo profundo casi siempre implica que tu sistema se reconfigure. Y eso puede tomar muchas formas. O sea, puede ser que personas con las que antes conectabas muchísimo, a lo mejor hoy no, y que se queden ahí. O sea, siguen estando presentes, siguen siendo importantes, pero desde otra perspectiva. Y entonces abrir tu panorama, evolucionar, madurar, va a implicar que atraes a personas que también están en esa vibración y van creciendo juntos y a lo mejor por mucho Ujú. tiempo y a lo mejor por poco. Entonces creo que ver cómo se transforma nuestro sistema también es un elemento importante. O sea, ¿cómo es la gente que está a tu alrededor? Si es la misma que ha sido siempre y no te gusta, pues es que no estás Échale un avanzando, ojito. ¿no? Ajá. Pero si eso empieza a cambiar, empieza a transformarse, empiezas a conocer gente nueva, pues ahora sí que podar un poquito lo que ya no te está vibrando en el Ujú. sentido que sea, ¿no? Espacios, personas, etcétera. Creo que esa es otra señal. Y una que, o sea, la verdad va a sonar bien mensa y bien loser, pero, o sea, creo que genuinamente hay como un reconocimiento interno de decir, lo estoy haciendo bien, Ujú. estoy avanzando, me siento diferente. O sea, creo que eso es imposible de fingir por mucho tiempo. Aún si estás en las fauces del charlatán más charlatán del mundo, esas mentiras no se sostienen por siempre. No. Y que bueno, también conocemos mil historias de cultos donde a lo mejor las personas no salen de ahí y tal, pero porque ya se convencieron a sí mismas de que ese es el camino, no porque genuinamente, profundamente sientan que es ahí.
Creo que justo ese es el peligro de los charlatanes, que les das tiempo suficiente y Y la van haciendo más difícil, ¿no? Que uno ponga distancia. Pero esta sensación de bienestar y de paz, creo que no se puede fingir. plenitud. Uh-huh. Y también creo que es muy importante que, por ejemplo, cuando a mí me empieza a hacer sentido, empiezo a ver un cambio en mí, a mí me está sirviendo mucho, name it, lo que tú quieras, el Uh-huh, Reiki. uh-huh. ¿Por qué la necesidad y la intención de, la primera persona cercana a mí, tú también tienes que, no, o sea, todos tenemos tiempos Uh-huh. y eventualmente con tu cambio, como va a ser visible para los demás, ¿qué estás haciendo? Uh-huh. Porque se les va a antojar y entonces ya por convicción propia pueden ir labrando su propio camino, pero también me he encontrado y me he encontrado a mí también, esto me funcionó, tienes que ir Sí, porque sí, sí, está sí. increíble, o sea, sí, te puedo dar mis referencias, te puedo decir cómo lo sentí yo, Uh-huh. pero no por eso te tengo que persuadir, obligar a que Uh-huh. hagas lo que yo te estoy diciendo. Sí, yo creo que es súper válido poner el menú en las manos de la Ajá. gente y ver qué deciden y cómo deciden hacer las cosas. O sea, yo sí creo que está chido de pronto como compartir, Ajá. porque además se siente chido, ¿sabes? Cuando algo está funcionando para ti es como, oigan, pues esto me está haciendo mucho bien. Lo pongo aquí, que a quien le resuene, a quien no, ya será Como decisión en de cada todo. quien. Ajá, pero yo sí creo que está chido como compartirlo, exponerlo. Pero sí, o sea, como querer evangelizar gente es complicado. Sí, igual y no le gustan los imanes, a ti te gustan los imanes, porque voy a mandar a alguien a hacer imanes. Sí, sí, sí. Ay, qué padre. Poncho, a mí me gusta mucho que estés aquí 36 episodios, no, 31 episodios después. El tiempo vuela, y no me refiero al tiempo del episodio, sino el tiempo que ha pasado que sí, tú no manches. estuviste. O sea, al mismo tiempo siento que fue ayer Sí. y realmente no. Y han pasado muchas muchas cosas cosas. entre todos los episodios. A mí me encanta y me fascina platicar contigo porque es como de verdad hablar en el mismo idioma y ni siquiera porque a mí me gusta mucho todo lo que tú compartes, que yo desconozco y que siempre me dejas como un gusanito y entonces ya me meto a investigar y hago mi propia investigación y me encanta. Amo. Porque siento que toda la parte esa que tienes tú, la parte mágica, la parte de ver las cosas mucho más allá de lo evidente, que no te quedas nada más con el que te dijeron, sino lo experimentaste y puedes hablar sí, sí. desde la experiencia propia. Y que no creas, a mí a veces también se me olvida y me pierdo en el estrés del día a día y el trabajo y tal, o sea, creo que también de pronto estas conversaciones también me sirven a mí para decir, hey, acuérdate, está esto, ¿sabes? Está padrísimo porque sí, la parte de, ok, necesitas trabajar, acuérdate que eres este rol en esta empresa y todo. Sí. Y que también, a ver, te invito, mañana ve y platícales en tu junta de la mañana, pues te van a decir así como, Poncho, sí, no es el momento, sí, ni el lugar. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, al contrario, gracias por invitarme. ¿Y yo tú? Aquí, es más, creo que esta vez yo me invité solo. No. ¿No? Porque fue como en pláticas. Ajá, Armando me está diciendo, ay, como de qué hablaremos en el programa, no sé qué. Y yo, ay, pues me gustaría hablar de tal cosa, ¿no? Y luego me quedé pensando, dije, capaz que él me estaba preguntando como, ¿qué vamos a hablar Tania y yo en el episodio? Y ya después le escribí así que, oye, creo que me autoinvité, pero estuvo buenísimo. No sé si me estabas preguntando de qué querían hablar ustedes, pero, o sea, la verdad es que no me da pena con ustedes autoinvitarme. O sea, porque creo que es un espacio como muy en confianza. Somos de la tribu. Y entonces, pues ni modo. Seguramente me volveré a invitar en algún punto. Y yo bien feliz porque en los comentarios del podcast en donde tú estuviste, además de que mi mamá, mi tía sin estar aquí, pero se fue en México también. Así que voy a dejar tus contactos en la caja de descripción para que si quieren una sesión de Reiki, si quieren platicar con el Poncho, si quieren agendar una sesión terapéutica, él es Poncho y a mí me fascina platicar contigo. ¿Qué te gustaría decir antes de que cerráramos? Fíjate, me sentí medio cantinfleante, pero siento que es lo que tenía que ser. O sea, como que en mi cabeza traía una estructura diferente, pero, o sea, me gusta que las conversaciones pues se vayan a donde van y por algo será. Y pues nada, o sea, creo que si con algo se quedan de este episodio, que sea con tener cuidado de sí mismos y responsabilidad de sí mismos, o sea, como esta mezcla perfecta de no voy a poner
toda mi fe en una persona o en algo que está fuera de mí y que eso me permita vulnerarme, pero al mismo tiempo la apertura de experimentar y de hacer y de vivir, y pues que se queden con eso, con que confíen en ustedes y en sus herramientas y en su capacidad de salir adelante y eso haga que vivan la vida y Ay, sí. cometan errores y no pasa nada. Ya casi va a ser el apocalipsis, mira, ya, ¿sabes? Ya es lo de menos. De que ya qué más da si cometemos un error, ¿sabes? Sí, y pues la espiritualidad no necesita disfraz, basta con volver a ti. Sí, totalmente. Que tengan muy bonito presente y nos vemos en la próxima. Bye. Bye, bye. Gracias por acompañarnos en este viaje inmersivo de energías al vuelo. Si este episodio te ha inspirado o te ha hecho reflexionar, te invitamos a dejar tus comentarios. Nos encantaría saber qué piensas. No olvides seguirnos en Instagram como Energías al Vuelo, donde compartimos contenido exclusivo y continuamos la conversación. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de este mensaje, comparte el episodio para que juntos sigamos elevando nuestras energías mientras hacemos comunidad. Hasta la próxima.